Luxemburgo es considerado como uno de los países más ricos del mundo según su PIB per cápita. Actualmente tiene uno de los salarios mínimos más altos de la Unión Europea y a partir del 1 de enero incrementó. El salario mínimo se posicionó en 2.637 euros para trabajadores no cualificados. Para jóvenes entre 17 y 18 años está en 2.110 euros. Para jóvenes entre 15 a 17 años, 1.978 euros. Y para trabajadores cualificados está en 3.165 euros. Todos estos sueldos sin impuestos. Vivir en los países frontera sigue siendo una opción debido al alto costo de los alquileres en Luxemburgo. Tienen Francia, Bélgica y Alemania, siendo el más económico Francia. En la parte de abajo del video, en la descripción, les voy a dejar las páginas web que yo recomiendo para buscar alquileres en Luxemburgo. Y también tengo este video donde explico cómo pueden conseguir vivienda en Luxemburgo o en sus países frontera. Respecto a seguridad, a mí me parece que Luxemburgo, sobre todo más que sus países fronteras, sigue siendo un país seguro, un país en el que tú puedes salir y estar tranquilo sin que venga alguien y pueda robarte. Sí hay que hacer atención, sí hay que estar prevenidos, pero en líneas generales no es un país en el que tú tengas que sentir miedo cuando sales a la calle. La educación en Luxemburgo de verdad que sigue siendo muy buena. Conozco a muchos padres que me han dicho que están contentos con la educación que han llevado sus hijos, sobre todo emigrantes. Han podido ver la diferencia entre estudiar en Latinoamérica, por ejemplo, a estudiar aquí en Europa. Es muchísimo mejor la educación. También les recomiendo que vean este video que tengo por acá, donde entrevisto a una madre de Latinoamérica que emigró a Luxemburgo con sus hijas y su esposo. Allí ella explica muy bien y explica detalladamente todo el proceso por el que ella tuvo que pasar para que sus hijas hoy en día se encuentren estudiando en Luxemburgo. Subsidio para los niños. Las personas que trabajan en Luxemburgo, normalmente sus hijos tienen derecho a recibir un subsidio, así sea que los niños estudien en Luxemburgo, estudien en la frontera. Y el valor de lo que están recibiendo es el siguiente: por un niño están pagando 299 euros, por 2 niños 366 euros, por 3 niños 389 euros, por 4 niños 416 euros y por 5 niños 432 euros. Normalmente durante el mes de agosto suelen recibir 200 euros más porque es el mes en el que ya saben que se tienen que ir preparando para empezar el nuevo año escolar. Y como les dije, esto va aumentando a través de los años. En niños de 6 a 11 años va aumentando 22 euros y en niños de 12 años o más va aumentando 56 euros. Es decir, mientras mayor sea el niño, va a ser mayor la cantidad del subsidio que va a recibir. Las visas. Los tipos de visa que normalmente suelen tener las personas que no son europeas para venir a Luxemburgo, para emigrar y trabajar en Luxemburgo, normalmente es un tipo de visa que se llama visa tipo D. Este es un tipo de visa que te otorgan para tú tener el permiso de trabajar en Luxemburgo. En este video explico más de eso, pueden ir a verlo. También está la reunificación familiar, que esta es la más fácil. Hay personas casadas con europeos que pueden reunificar a su esposa, a su esposo o su cónyuge, al igual que a sus hijos. Y obviamente si tienes doble nacionalidad, si eres latino europeo, va a ser mucho más fácil que puedas trabajar en Luxemburgo porque tienes la nacionalidad, tienes algo que confirme que tú tienes derecho y tienes permiso para poder trabajar en Luxemburgo. Tengo un video también explicando los tipos de visas más puntualmente y se los voy a dejar por acá. Trabajar en Luxemburgo. Trabajo normalmente hay muchas agencias de empleo, hay muchos trabajos demandados sobre todo en el área financiera, en el área bancaria, que ese es el fuerte de Luxemburgo, y normalmente
Para estos trabajos yo les recomiendo buscar por LinkedIn para trabajos cualificados. Hay muchísimas vacantes y muchas veces las empresas están dispuestas a darle a las personas que no son europeas visas de trabajo. No es común, no es fácil conseguir esto, pero sí conozco varias personas de Latinoamérica que están en Luxemburgo trabajando por este tipo de visa. Si eres europeo es mucho más fácil conseguir trabajo. Yo diría que lo más difícil cuando emigras a Luxemburgo es conseguir vivienda, porque normalmente te piden contrato de trabajo, te piden las fichas de salario, te piden dinero 2 o 3 meses por adelantado y sobre todo en Luxemburgo esto suele ser bastante costoso y son requisitos que cuando tú estás llegando a Luxemburgo son un tanto complicado conseguirlos. Sin embargo, si ya tú vienes de afuera con trabajo, tú puedes enseñar el contrato de trabajo o la empresa con la que tú vas a trabajar, que normalmente son empresas reconocidas cuando las personas ya vienen con trabajo desde afuera, y con esto se puede hacer más fácil conseguir apartamento. Incluso muchas veces la misma empresa, ya he conocido 3 casos así, la misma empresa te consigue el apartamento para tú vivir, pero como les digo, esto no es común y esto depende de la empresa. Por ley, en Luxemburgo, anual vas a tener derecho a 26 días de vacaciones, que tú puedes distribuirlos según el acuerdo al que tú llegues con la empresa en la que tú trabajas. Respecto a la salud, en Luxemburgo hay un método que se venía implementando poco a poco desde el año pasado, un cambio, y ya este año creo que lo van a terminar de implementar de nuevo. Y se trata de que cuando tú vas al médico, normalmente el año pasado tú tenías que pagar la totalidad de la factura. Luego tú llevabas esa factura a la Seguridad Social y la Seguridad Social luego de 3 semanas o un mes te reembolsaba el 80% del monto de esa factura. Ahora, cuando vayas al médico lo que vas a pagar es el 10% de esa factura. Yo, por ejemplo, fui al médico general en estos días, ahora los primeros días del 2025, y lo que pagué fue 10,65 euros, porque ya ahí se me está descontando y lo único que estoy pagando es el 10% del valor de esa consulta. Así a mí me parece mucho más práctico y mucho más económico. No hay que esperar 3 semanas, no hay que esperar un mes, porque incluso a veces hasta eran más, sino que ahora directamente pagas el 10% y listo. También hay personas que les ofrecen seguro médico en las empresas donde trabajan y el seguro es el que se encarga de pagar ese 10%. En mi caso yo lo tuve que pagar ese 10% porque yo no cuento con seguro médico en el trabajo en el que estoy, pero sí sé que hay muchas personas aquí que me han comentado que tienen seguro médico y ese 10% se los paga ese seguro, como les estoy diciendo, y también el seguro les paga las medicinas. Estos son los puntos que yo quise tocar principalmente para este video, para que ustedes decidan si sigue valiendo la pena o no emigrar a Luxemburgo, trabajar en Luxemburgo. A mí me parece que sigue valiendo la pena porque el salario, si lo comparamos con otros países de Europa, es uno de los más altos y sigue valiendo la pena para poder tener una vida estable económicamente. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, le den me gusta y compartan si les gustó este contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.